Han pasado 14 años desde que el universo cinematográfico de Marvel empezara a andar con Iron Man, aplicando una fórmula que le ha servido para un éxito masivo, acercando a la gran pantalla desde los fans más acérrimos de la enorme cantidad de cómics que tienen hasta el espectador más casual. La fórmula Marvel triunfa por su sencillez, un héroe y un villano por película que haga de malo malísimo mucha acción en chistes blancos. Y lo logra, sus películas son a líneas generales muy entretenidas de ver. Luego realmente lo importante viene con los crossovers, donde muestran villanos más profundos e interesantes, y temas algo más complejos que los que se muestran en las películas normales, mientras que mantiene todo lo que funciona de las anteriores. Cada película funciona como un tráiler largo de la siguiente, estandarizando el formato de escenas postcréditos que, si bien eran anteriores a Marvel, tras la expansión de su universo cinematográfico ha sido imitados por todos. Su éxito es incuestionable, solo hace falta ver cómo sus películas se cuelan entre las más taquilleras del año y de la historia, y es normal. Si hay algo que caracteriza a Marvel es saber planificar a largo plazo y jugar con las expectativas, tanto cuando anuncia las fases y revela las siguientes películas como con sus cameos sorpresa. El universo de Marvel es un fenómeno de masas que ha entrado en el Olimpo de la cultura popular por mérito propio, construyendo desde Iron Man 1 hasta Endgame una historia en conjunto durante 9 años mediante 22 películas, siendo precisamente Endgame el culmen de todo lo logrado. Cuando en esta película el Capitán América toma el martillo de Thor, o cuando el Doctor Strange abre los portales y llega a todo el ejército para la batalla final, son escenas icónicas, no por mera épicas, sino por la construcción lograda durante todas las anteriores películas. Esto se puede ver especialmente con el sacrificio de Tony Stark. Otro punto clave del éxito de la saga del infinito es sin duda Thanos, ya que ejerce como villano en la sombra durante casi todas las películas, como el gran peligro en la sombra que no se sabe cuándo caerá, y cuando Thanos llega cumple con creces. Además que no es un villano de esos malos malísimos que solo quieren ver el mundo arder porque se aburren, sino que tiene sus propias motivaciones y son coherentes. Con el final de la Guerra del Infinito y una película bastante olvidable de Spider-Man acaba la fase 3, dejando atrás la saga que ha hecho funcionar todo hasta ahora, iniciando la fase 4 con una pregunta: ¿y ahora qué? Tras un parón en 2020, a causa de la pandemia, Marvel retomó el 2021 con fuerza, presentando 4 películas y 5 series de este universo. Hasta entonces la media de películas anuales eran 2 o 3 como mucho, y sin ninguna serie de televisión, ya que las series como Daredevil producidas por Netflix no son parte del universo. No voy a hablar de las series porque no las he visto ni tengo tiempo para hacerlo. Además que las que están basadas en personajes como Falcon y el Soldado de Invierno o Ojos de Halcón no me generan ningún interés. De hecho, ni siquiera es realmente necesario verlas. Por ejemplo, en Doctor Strange se resume la serie de WandaVision para que el espectador comprenda por qué la que ha sido una heroína en muchas películas se ha convertido en villana, ya que entiende que gran parte del público que va a las salas de cine es casual y no ve la serie. Aunque sí hay alguna como What If o Loki que me hubiera gustado ver de no ser por una cosa llamada trabajo. Pero bueno, volviendo al tema, Viuda Negra es la primera película del MCU en la fase 4, y tiene más en común con una entrega de la saga de Bourne, Misión Imposible o de las películas de James Bond donde Roger Moore iba al espacio. No lo digo como algo malo, sino todo lo contrario. A este universo tras más de una década le vienen bien nuevos aires y tener algo más de variedad. Luego tenemos a Shang-Chi, que es muy entretenida de ver y aunque no se aleja mucho de la fórmula de Marvel antes mencionada de acción y humor blanco, se empieza a notar un cambio de tendencia. La trama es más adulta y madura, especialmente si hablamos del villano, el Mandarín, cuya historia y motivaciones son bastante humanas y comprensibles. Y además las escenas de acción son muy vistosas, con una gran coreografía de artes marciales, que puede recordar vagamente a películas como La Casa de las Dagas Voladoras. Después de esto vinieron los Eterna, y la verdad es que no era necesaria, ya que para echarse una buena siesta en el sofá ya se inventaron las vueltas ciclistas. La película no es tan reconocible con el estilo de Marvel, aunque mantiene parte de la estructura, lo cual no es bueno ni malo per se, pero joder, qué turra de verdad. Le dan personalidad y profundidad a la historia y a los personajes, y eso está muy bien. Han hecho algo que no habían hecho en muchas de sus anteriores entregas, pero oye, también hubiera estado bien que hubieran mantenido la capacidad de entretener de las anteriores, ¿por qué no? Aunque además tampoco está en contradicción con ser profunda, o algo más profunda más bien con ser entretenida. Por lo menos luego viene Spider-Man No Way Home, como el festival de fanservice bien hecho. Es memorable por derecho propio con un buen equilibrio entre la nostalgia de las entregas anteriores y el MCU hasta ahora. ¿Y qué queréis que os diga? Pese a que a mí me gusta más DC Comics, esta película es un bofetón de mano abierta a Warner y el DCU. Les han ganado en su propio campo abriendo el melón del multiverso, precisamente la especialidad de ellos. Y ya la referencia a Flashpoint con el libro precisamente de Flash Thompson es una sacadita tan fuerte que debería ser incluso delito. Más aún si tenemos en cuenta lo que está pasando con DC, Flash y Ezra Miller. Ver a los 3 Spider-Man contra todos los villanos de las anteriores sagas es de lo mejor que nos podrían haber dado, sobre todo cuando el Spider-Man de Andrew Garfield salva a Michelle, redimiéndose precisamente de su fallo en la muerte de Gwen. La verdad es que durante la fase experimental de Marvel, esta película es la que menos se aleja, pero oye, tampoco lo necesita. Lo que no me esperaba para nada verla en cine y me sorprendió para bien fue la siguiente entrega de Doctor Strange. No solo por lo comentado antes referente a que Wanda sea la villana de la película, sino por esto.
Es un punto de gore que bajo ningún concepto creí que alguna vez vería en Marvel, llegando a pensar que me había equivocado de sala incluso. Vamos a ver, sé que esta película no es una de las von Trier, pero cuando parte del público objetivo son niños, no esperas ver esto. Imagino que habrán entendido que los 14 años que lleva existiendo el universo de Marvel, su audiencia ha crecido con ella, y eso me gusta. Me sigue pareciendo una jugada arriesgada porque ahora sí todo hay una nueva horneada de niños que seguramente quieran captar. Y es que además no matan a cualquier personaje, sino que a las versiones alternativas de unos de los superhéroes más conocidos, entre ellos al icónico Charles Xavier de la mítica saga de X-Men. Thor Love and Thunder es una mezcla de Thor Ragnarok con todos los chistes y humor blancos que puede ofrecer Marvel, combinada con una película dramática, ya que tiene mucho peso el duelo y la pérdida de un ser querido, viendo cómo se marchita lentamente con el cáncer de Jane Foster. La película es vistosa y bastante entretenida de ver, y aunque la vuelta de Foster como Mike Titor está muy bien, Marvel no puede jugar en este caso con la nostalgia como hizo con Spider-Man, ya que las dos primeras de Thor no es que fueran las más populares. De todas maneras hay que reconocer el intento de aportar tramas más serias en estas comedias de superhéroes que realiza Marvel. La combinación no está mal hecha, pero vamos, tampoco es nada del otro mundo. Para acabar tenemos la última que han estrenado. Todo el mundo sabe qué ha ocurrido con el protagonista de la primera entrega y la verdad es que no sé si seguir con la saga era la mejor idea. Por lo menos no le han recreado en CGI para ninguna escena como hicieron con Tarkin en Rogue One. De todas maneras me pareció de bastante mal gusto usar la cuenta de Twitter de Chadwick para promocionar la película por mucho que le hicieran un homenaje en la misma. La película es la más seria sin duda, siendo el punto clave de esta el duelo de Shuri y cómo gestiona su pena e ira. La verdad que llevamos dos películas con esta temática. De todas maneras lo que sigo sin ver en la lógica es que los soldados de Wakanda luchen con lanzas, siendo sobre todo la nación tecnológicamente más avanzada del planeta. Menos aún viendo cómo Shuri usa pistolas de láser en la batalla final contra todos. ¿Tanto cuesta darle al resto de soldados pistolitas en lugar de usar lanzas? Black Panther es la película que menos me ha gustado de toda la fase 4 y me ha dejado indiferente. Y además que considero que Michael B. Jordan como Killmonger sería un mejor sustituto. A líneas generales parece que la fase 4 es un periodo en el que Marvel busca reformular parcialmente algunos conceptos. No es ninguna revolución, pero entiende que ha dado un mismo producto durante demasiado tiempo, y debe renovarse para poder mantenerse. Se han comparado mucho el género de los superhéroes con el western, por su auge, saturación y caída, pero creo que es un error. Antes del propio universo de Marvel, incluso sagas como X-Men o la de Spider-Man de Raimi, ya había una buena base de amantes de estas historias. Tanto DC como Marvel tiene una presencia en la cultura popular que se remonta hasta mediados del siglo pasado, ya sea por los cómics o por series como el Batman de Adam West. Cuando se empezaron a adaptar estas historias a la pantalla grande ya había una base detrás. El MCU no es más que la estrategia de Marvel para volver un producto que es considerado de nicho y de frikis accesible para toda la población, quitando de medio estigmas absurdos para aquellos fans que les gusta el género. El problema que le veo al universo de Marvel no es que explore nuevas fórmulas para renovar su estilo, sino su deriva narrativa. Al final de Iron Man, con la escena postcréditos de Nick Fury hablando de los Vengadores, fijaba un rumbo y unas expectativas prometedoras que hasta aquel entonces parecía que nunca se verían en la gran pantalla. A partir de entonces, toda película nueva de superhéroes que saliera, en lugar de ser una entrega aislada como hasta ahora, se sentía como algo más grande, el primero de los peldaños hasta llegar a la Guerra del Infinito. Con la primera película de los Vengadores cumplieron, y no solo eso, presentaron a Thanos dejando claro que esto solo era el principio. A partir de ahí cada película servía como anticipo hacia ese enfrentamiento. Muchas de estas, aparte de la historia del héroe de turno, solían incluir la presencia de las gemas del infinito como Guardianes de la Galaxia o Doctor Strange, reforzando la idea de que toda la película era parte de algo más grande que ella misma. En cambio, tras el final de la saga y con la retirada o muerte de gran parte de la vieja guardia, y sobre todo por el final de Thanos, el UCM queda huérfano, faltándole un propósito. Creaba hype ver cómo se formaban los Vengadores por primera vez en la historia del cine. En cambio, ver cómo se unen más héroes no tiene ni de lejos el mismo peso y da un poco igual. Y sobre todo le falta un sentido porque no hay un villano común claro para las nuevas fases, cuando precisamente necesitan presentar uno que al menos esté a la altura de Thanos, por lo que no hay una sensación de amenaza acechando y parece que van a la deriva. Además, la interrupción de personajes como la Capitana Marvel, los Eternos y demás, además de posibles amenazas como los Celestiales, puede romper el balance de fuerzas y poderes de los personajes presentados hasta ahora, haciendo parecer débil por ejemplo a Hulk y ya no te digo otros como Ojo de Halcón. De hecho, en Endgame tuvieron que evitar que la Capitana Marvel saliera hasta el final, ya que con sus poderes podía solucionar casi toda la película en un momento y aún así todo se nota bastante en la pelea final. Es como la Liga de la Justicia de Joss Whedon, donde Superman acaba haciéndolo todo y nadie más en la Liga de la Justicia está ni siquiera a su sombra. Punto para Zack Snyder, que lo hizo mucho mejor con su versión. La ironía de todo esto parece que la Marvel de la planificación por fases no tienen un plan claro, o por lo menos no les está saliendo muy bien. Posiblemente todo esto tenga más sentido viendo las series, no lo sé, me gustaría tener tiempo para verlas la verdad, pero este vídeo ya ha sido retrasado por culpa del trabajo y la universidad, así que queda ver qué harán en la fase 5 y si logran remontarlo. Por lo menos en mi caso cada día tengo menos interés en el universo de Marvel. Sigo yendo al cine porque son entretenidas de ver y tal, pero ya no es lo mismo.